Saludos, mi nombre es Kevin Vanegas, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Tenemos a continuación unas preguntas por resolver, el cual pues vamos a resolverlas, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios radiográficos que comprenden tórax y abdomen? Bueno, tenemos como tórax, tenemos una proyección posterior, tórax superior, chasis de 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. ¿Sí? El paciente lo ubicamos en una bipedestación paralelo y alineado con un eje vertical de un buquimural. Los pies se separan, las crestas ilíacas quedan a la misma altura y los hombros también. ¿Sí? Tenemos una proyección lateral en borde superior al chasis que se ubica 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. Tenemos paciente que lo ubicamos en una parte vertical con un lado izquierdo, contacto con el buquimural. Sí, tenemos también un plano coronal del paciente que se ubica paralelo y alineado con un eje vertical del buquimural. Sí, igualmente los pies se separan y las crestas ilíacas quedan superpuestas sobre los bordes mediales escapulares superpuestos y perpendiculares al buquimural, y estas manos se entrelazan por detrás de la cabeza, ¿sí? Tenemos unas proyecciones adicionales de tórax, que es oblicuas postero anterior, derecho e izquierdo. Tenemos lateral en decúbito supino, antero-posterior, es paciente de cúbito lateral o derecho o izquierdo. ¿Sí? Tenemos también el abdomen, tenemos una proyección antero-posterior horizontal. Este sí es un borde anterior del chasis, se ubica a nivel del pubis y rafe perineal. Tenemos paciente ubicado en decúbito supino, ¿sí? El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa, ¿sí? El abdomen debe estar longitudinal a la línea media de la mesa, ¿sí? Tenemos los miembros superiores a los lados del abdomen sobre la mesa y sobre los maloles mediales o tibiales unidos. Tenemos otra proyección anteroposterior vertical, que es el borde inferior del chasis al nivel del pubis o un rafe perineal, ¿sí? Paciente posicionado en decúbito supino, el plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con un eje vertical del buquimural, ¿sí? Este paciente separa también los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas se ubican a la misma altura, al igual que los hombros. Hay otra proyección que es lateral, que es paciente de decúbito lateral, derecho o izquierdo, ¿sí? El borde inferior del chasis a nivel del pubis o un rafe perineal, ¿sí? El paciente en decúbito lateral o izquierdo o derecho, ¿sí? Tenemos piernas y rodillas, también las crestas ilíacas deben quedar superpuestas. Se cruzan de las manos por detrás de la cabeza. Tenemos otra proyección lateral, que es paciente en el decúbito supino, el borde inferior del chasis a nivel del pubis o un rafis perineal. Ubicamos al paciente en decúbito supino paralelo y alineado con un eje transversal del buquimural, ¿sí? Las manos igualmente se entrelazan por detrás de la cabeza del paciente y los miembros inferiores se extienden. Tenemos otra posición que es oblicua anteroposterior, derecha o izquierda, ¿sí? El borde inferior del chasis o del nivel del pubis o un rafe perineal. Tenemos el paciente en decúbito supino y después se da una oblicuidad en posicionamiento aproximadamente de 45 grados, ¿sí? Tenemos la segunda pregunta, que cuáles son los estudios radiográficos que comprenden la columna vertebral en sus 4 segmentos, como es cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Tenemos en columna cervical, son proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio. Se hace un estudio radiográfico que es anteroposterior axial, lateral contracción,
anteroposterior odontoides con boca abierta, ¿sí? Y anteroposterior odontoides con boca cerrada. En la columna dorsal, la proyección radiológica básica anteroposterior de la columna lumbar, ¿sí? Ese se debe tomar desde la unión de T12 a L1, ¿sí? Hasta la unión de L5 a S1, ¿verdad? Se deben de tener en bipedestación en buquimural para evitar una rotación y lograr una mejor evaluación de los espacios. Tenemos también invertebrales, ¿verdad? Tenemos la columna lumbar, que es la lumbosacra de frente, lumbosacra de perfil y lumbo funcional de perfil lumbo oblicua, ¿sí? Esta técnica se llama Ferguson. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Camilo Carranza y les voy a hablar de los protocolos de estudios radiológicos en tórax. Los estudios radiográficos de tórax se manejan chasis de 35 por 43, longitudinal o apaisado, dependiendo de la proyección. La posición del paciente en proyecciones posterior, anterior, lateral y lordótica es en bipedestación. En la proyección de cúbito supino, el paciente se encuentra en decúbito supino. En la proyección de cúbito lateral, el paciente se encuentra en una posición de cúbito lateral hacia izquierda o derecha. Y en la proyección de sedestación, el paciente se encuentra en sedestación. El rayo central se encuentra en un nivel de 7 para todos. En posterior anterior es un plano sagital medio. En lateral un plano coronal medio. En decúbito supino, decúbito lateral y sedestación y lordótica es un plano sagital medio. Los huesos y articulaciones inmersas en el trabajo encontramos entonces en el tórax encontramos huesos como la clavícula, el esternón, la escápula, costillas verdaderas, falsas y flotantes, el omóplato, la tráquea y también la columna cervical y arcos dorsales. Aquí podemos encontrar como principales articulaciones la esternoclaviculares, la maniobroesternal, esternocondrales, está también la ciguapofisial, esa es otra articulación. En el abdomen encontramos huesos como costillas flotantes, parte inferior de la columna dorsal, columna lumbar, columna sacroexígea, pelvis ósea y pared torácica. Y como articulaciones pues están las articulaciones entre vértebras lumbares como la facetaria, el disco intervertebral, apófisis articular superior e inferior, articulaciones intervertebrales, articulaciones entre las costillas, también encontramos la articulación cifoesternal. Bueno, muchas gracias. Esas es como las principales huesos y articulaciones del trabajo inmerso. Buen día, tutor y compañeros, mi nombre es Sebastián López. Bueno, yo en este segmento de este video les hablaré acerca de la división de la columna. Encontramos que ya está dividida en 4 segmentos. La primera parte está dividida en 7 vértebras cervicales, las cuales las dos principales, o las dos primeras, son el atlas y el axis, conocidas como C1 o C2 también. Encontramos ya la parte que son las 12 vértebras torácicas, que son las que vienen compactadas con las columnas, con la parte de las costillas y forman la parte del tórax. Pues ellas son las encargadas pues de la parte del soporte y la fuerza del cuerpo. Un poco más abajo encontramos ya lo que son las 5 vértebras lumbares, encargadas de la fuerza de los miembros inferiores y pues obviamente también el soporte del cuerpo. Y para finalizar encontramos ya lo que son las 5 vértebras como el sacro y coxis. Son 5 vértebras que se encuentran fusionadas y funcionan como solo una, sacro y coxis. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez. Voy a hablar sobre los huesos y las articulaciones del tórax y del abdomen. En el tórax podemos encontrar los huesos de las costillas, que son huesos largos, esternón, que es un hueso plano, la clavícula, el omóplato, las costillas verdaderas, el cartílago costal, el apéndice cifoides, costillas falsas de la columna vertebral y costillas flotantes. Las articulaciones que componen estos huesos
la articulación costovertebral, la articulación costotransversal y la articulación costoexternal. En el abdomen, los huesos que componen el abdomen son los huesos dorsales, pelvis, fosas ilíacas, tubérculos del isquion, y las articulaciones que los juntan. Estamos hablando de las articulaciones anfiartrosis, articulación de la apófisis y la articulación anfiartrosis. Muchas gracias.